creencias y doctrinas, ahora vamos a ver la diferencia, en las que la palabra de Dios o los adventistas expresan cuáles son sus convicciones acerca del contenido de la palabra de Dios. Y entonces se trata no de doctrinas dispersas, sino de un grupo de doctrinas cohesionadas que forman un cuerpo armonioso de doctrinas. Ninguna de ellas puede contradecir a alguna de otras, más bien se complementan para poder formar un rompecabezas, vamos a decir así, en el que no falta ninguna pieza para que se pueda entender las creencias de la Iglesia Adventista. Debemos recordar lo siguiente, jóvenes, ¿no? La Iglesia Adventista no considera que esas son las únicas doctrinas, no se trata de un credo que está estático, que está enyesado, que ya finalmente no habrá ningún cambio en el sentido de que no habrá nuevas doctrinas o nuevas creencias. En verdad, a medida que nosotros vamos comprendiendo la palabra de Dios, vamos también acrecentando un acervo doctrinario en nuestra iglesia. Entonces, no se trata de un credo en el sentido de algo inamovible. Por el contrario, ustedes pueden ver que en el año 2005, por ejemplo, se incrementó una nueva creencia, que es la número 11, que la vamos a ver también, creciendo en Cristo. Pero en verdad, es una potestad de la Iglesia Mundial, ¿no? La Iglesia Mundial es la que repetidamente va formulando sus creencias y a través de una votación, ahí en un Congreso Mundial, la Iglesia establece cuáles son las creencias de nuestra fe. Entonces, vamos a ver en esta visión panorámica, primero, que las doctrinas de nuestra iglesia son seis. Seis doctrinas que son declaraciones generales, ¿no? Son capítulos generales. Por ejemplo, está la doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Estas son las seis doctrinas. Así que está equivocado cuando alguien dice nuestra iglesia tiene 28 doctrinas. No, nuestra iglesia tiene 6 doctrinas y tiene 28 creencias. Y esas creencias están dentro de alguna de estas doctrinas, ¿no? Entonces, repasamos nuevamente la primera doctrina de Dios, segunda doctrina del hombre, tercera doctrina de la salvación, cuarta doctrina de la iglesia, quinta doctrina de la vida cristiana y sexta doctrina de los acontecimientos finales. Y entonces cada una de estas creencias contiene, cada una de estas doctrinas contiene una serie de creencias. La doctrina de Dios, por ejemplo, ¿no? La doctrina de Dios, que es la que vamos a ver primero, contiene un grupo de creencias que vemos a continuación, que son las siguientes. La palabra de Dios, es decir, la Biblia. Primero hablamos acerca de la Biblia, luego la deidad, es decir, la Trinidad, ¿no? En algunos lugares, en el manual de la iglesia se le coloca como Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ustedes pueden ver entonces, mis hermanos, que aquí tenemos la primera doctrina. La primera es la doctrina de Dios y estas son las creencias que corresponden a la doctrina de Dios. Pueden ver entonces fácilmente entendible así, de esta manera, ¿no? Que todas estas 5 creencias corresponden a la doctrina de Dios. Ahora, entonces vamos a dar una visión más cercana a cada una de estas doctrinas. ¿Qué es lo que nos dice la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de las Sagradas Escrituras? Bueno, veamos rápidamente, no vamos a citar todo, simplemente vamos a enfatizar algunas partes fundamentales de esta doctrina, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son Antiguo y Nuevo Testamento. Ya desde allí marcamos una diferencia con los judíos, por ejemplo. Los judíos creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. Y también con algunas denominaciones cristianas que colocan el Antiguo Testamento en situación de inferioridad, ¿no? Por ejemplo, entre algunos evangélicos, ellos dicen, no, el Antiguo Testamento no es tan importante como el Nuevo Testamento, o la Iglesia Católica. Yo recuerdo haber estudiado en un colegio católico durante un año
y en ese año de estudio se enfatizó el Nuevo Testamento, diciendo que el Antiguo Testamento no era tan importante, que para los cristianos más importante es el Nuevo Testamento. No cree de esa manera la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para la Iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra escrita de Dios, ¿no?, dada por inspiración divina. Entonces es Dios finalmente el autor. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. Estos son los profetas. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el contenido necesario para la salvación. Es decir, en la Biblia se encuentra todo lo necesario para la salvación. Repito, en la Biblia se encuentra todo el conocimiento necesario para la salvación. Pero, por ejemplo, en la Biblia no se encuentra todo lo que tiene que ver con la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. Todo lo que tenga que ver con la historia o con la filosofía. La Biblia no es ni un libro de historia ni de filosofía. La Biblia es un libro que nos muestra el camino de la salvación. En relación con nuestra salvación, la Biblia contiene todo el conocimiento necesario. Cómo acercarnos al Señor, cómo experimentar el arrepentimiento, cómo ser perdonados, cómo ser justificados delante de todo eso está en la Biblia, y eso es básico para nuestra salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoritaria, quiere decir que tiene autoridad para nosotros, por eso dice que es autoritaria. Algunas versiones cambian esta palabra porque autoritaria no suena tan bien, ¿no? Entonces las Sagradas Escrituras son la suprema cambian la palabra y le ponen autoritativa, que no existe en español. Y sin embargo lo que quiere decir es que tienen autoridad por sí mismas. A eso se refiere, ¿no? Entonces es la norma del carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Todo eso conforma las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no hay ninguna creencia que no esté basada en la Escritura. La Escritura es la norma, es el criterio que define qué es verdad y qué es falso. La Escritura me define cuál es la ley de Dios. La Escritura me define también cuál es el comportamiento adecuado para el cristiano, la norma del carácter. Todo esto es la Escritura. Nosotros creemos en esto. Creemos que la Biblia es nuestra norma de fe. Y esto es necesario ponerlo en relieve porque algunas instituciones cristianas, por ejemplo el catolicismo romano, cree que no solo las Escrituras, sino que además la tradición de la Iglesia tiene tanta autoridad como las Escrituras. Nosotros no colocamos la tradición al mismo nivel. La tradición está subordinada. Las Escrituras, ¿no? Nosotros creemos en el principio de sola escritura, por el cual toda creencia tiene que medirse a la luz de la palabra de Dios. Pero vamos con la siguiente. La siguiente doctrina tiene que ver con el reconocimiento de la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternales. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente y sobre todo, y omnipresente. Es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido a través de su autorrevelación, es decir, a través de la Biblia. Cuando decimos autorrevelación, estamos hablando de Dios, pero de la palabra de Dios. Dios, que es amor, es por siempre digno de adoración y servicio por parte de toda la creación. Entonces, la Trinidad. Creemos que Dios es uno. Entonces hablamos acerca de la unicidad de Dios. Por ejemplo, cuando Deuteronomio dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también creemos que es la unidad de tres personas coeternales, tal como encontramos allí en el registro del bautismo, en la Gran Comisión, cuando dice que todo aquel que acepta el Evangelio tiene que ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces cada uno de estos elementos tiene un desarrollo bíblico, un desarrollo en la Escritura. La tercera creencia es el Padre. ¿Qué entendemos por el Padre? El Padre eterno es el Creador, proveedor, sustentador y soberano de toda la creación. Justo y santo, misericordioso y gentil, lento para la ira y en amor y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también las del Padre. Es decir, tienen esencialmente las mismas características.
Es decir, forma parte de su naturaleza la omnipotencia, la omnipresencia, que quiere decir que está presente en todo lugar. El amor, que quiere decir que esto es el signo fundamental de su carácter. Todos revelan esa misma naturaleza, el Padre. Veamos el Hijo. Dios Hijo encarnó en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y entonces Él tiene esa doble naturaleza de ser plenamente Dios y ser plenamente humano. Miren, a través de Él todas las cosas fueron creadas. Eso está en San Juan capítulo 1. El carácter de Dios es revelado. La salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano, Jesús el Cristo. Y además dice también que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Quiere decir que tiene una doble naturaleza. Vivió y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Aquí tenemos entonces una descripción de la obra del Hijo. Dos dimensiones en su naturaleza, plenamente Dios y plenamente humano. Y esto es lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento sobre todo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros creemos que es una persona. Forma parte de nuestras convicciones, queridos jóvenes, que es una persona tal como lo son el Padre y el Hijo, que Él inspiró a los autores de las Escrituras, llenó la vida de Cristo con poder. ¿Y cuál es la función? Atrae y convence a los seres humanos y a aquellos que responden, Él los renueva y transforma a la imagen de Dios. Es decir, trabaja en el corazón para que puedan aceptar a Jesucristo. Y luego trabaja en el corazón para transformarlo. El Espíritu fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Vivimos entonces ahora con la actuación plena del Espíritu Santo, que nos capacita para predicar, que nos capacita para dar testimonio. El Espíritu Santo es el guía, es el conductor de la iglesia en esta tierra, en su misión de la predicación del Evangelio. Espíritu Santo también es una creencia. Vamos con la siguiente doctrina. Hemos visto entonces las primeras creencias, que todas están dentro de la doctrina de Dios. Dentro de la doctrina del hombre tenemos dos creencias, solo dos. Primero, la creación y luego la naturaleza humana. Y en la creación nosotros estamos bíblicamente comprendiendo que Dios ha revelado en las Escrituras el auténtico e histórico relato de su actividad creativa. Para nosotros el relato de la creación es literal. Dios dice 7 días, nosotros creemos que fueron en 7 días de 24 horas. Dios dijo y existió, Dios mandó y las cosas vinieron a la existencia. Nosotros creemos que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces de esa manera nos alejamos del evolucionismo. De esa manera nos alejamos del evolucionismo teísta, que dice que Dios creó y que después dejó que las fuerzas de la evolución continúen. No creemos ni en evolucionismo teísta ni en la evolución. Creemos en el relato bíblico de la creación en 7 días al mandato de Dios en un periodo literal de cada día 24 horas. Entonces, eso es lo que creemos en relación con la creación. Por otro lado, apreciados jóvenes, también tenemos una comprensión acerca de la naturaleza humana, que hombre y mujer juntos fueron hechos a imagen de Dios con individualidad, el poder y la libertad de pensar y hacer. Es decir, somos sujetos morales. ¿Por qué somos sujetos morales? Porque podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Tenemos esa libertad, esa voluntad entregada por Dios. Entonces, hombre y mujer estamos en un plano de igualdad. No es que el hombre es superior a la mujer, ni que la mujer es superior al hombre. La palabra de Dios dice que en Jesucristo no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer. No hay esclavo ni libre. Todos somos iguales delante del Señor. En dignidad somos iguales, porque la palabra de Dios también dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Cuando dice Dios creó al hombre, dice Dios creó a la especie humana. Y después dice, la especie humana está compuesta por varón y mujer. Y el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después los creó,
varón y hembra los creó, ¿no? Hombre y mujer constituyen la humanidad. Una vez que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, esto quiere decir que tenemos capacidad para amar como Dios ama, para comunicarnos como Dios se comunica, tenemos capacidad para poder entablar relacionamiento con Dios, a diferencia del resto de la creación, pero que esa imagen de Dios fue desfigurada con la entrada del pecado y nosotros ahora estamos sometidos a la muerte por el pecado. Esa es la realidad del ser humano, ¿no? Sin embargo, ahora viene la siguiente doctrina, la doctrina de la salvación. La doctrina del hombre me habla de la realidad pecaminosa, de la desesperada tendencia que tenemos hacia el mal, ¿no? Esa propensión hacia el mal. Pero la doctrina de la salvación me habla acerca de cómo puedo solucionar esa tendencia. Vamos a ver cuáles son las creencias aquí. Tenemos 4 creencias en la doctrina de la salvación. Primero, el gran conflicto. Segundo, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Tercero, la experiencia de la salvación. Y cuarto, creciendo en Cristo. Esas son las 4 doctrinas, las 4 creencias relativas a la creencia de la salvación. Pero fíjate en la última, la número 11, creciendo en Cristo. Esta es un desdoblamiento que se hizo en el año 2005 y es la creencia más reciente de nuestra iglesia. No porque no existiese antes, sino porque se hizo un desdoblamiento para explicar claramente cómo uno crece en Jesús. Y vamos a ver entonces ahora la doctrina de la salvación. Primera creencia de esta doctrina, el gran conflicto. La realidad de este universo, ¿no? Este conflicto entre el bien y el mal se origina en el cielo, cuando Satanás, que está dotado de libre albedrío, de libre elección, se convierte en el adversario de Dios y lleva a la rebelión y un conflicto que empieza en el cielo y luego se traslada para la tierra, ¿no? Entonces es Satanás, a través de su rebelión contra Dios, su rebelión contra la ley de Dios, que da origen al pecado y por lo tanto da origen al conflicto entre el bien y el mal. Nosotros creemos que el mal tuvo un inicio y allí nos diferenciamos con las enseñanzas de Oriente o de filosofías que nacen en el budismo, por ejemplo, ¿no? En el shintoísmo, donde se cree que el bien y el mal siempre existirán. No, para nosotros no es que el bien y el mal existen siempre. El bien existe para siempre, pero el mal tuvo un inicio y tendrá un final. El mal es temporal en el universo, ¿no? Y entonces ese conflicto lo que va a hacer es terminar con el mal. El triunfo del bien será total y entonces tendremos un universo perfecto como Dios lo había diseñado. Vamos ahora a la siguiente. Una vez que entiendo que el mal está en el universo, entonces esta creencia me habla acerca de cómo yo puedo ser triunfador. Yo puedo ser triunfador si me tomo de Jesucristo, porque Jesucristo pagó pagó la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Y ahora tú no necesitas morir. La muerte de Cristo es sustitutiva. ¿Por qué sustitutiva? Porque es en mi lugar, es en el lugar del pecador, sustituye al pecador. Y expiatoria, ¿por qué es expiatoria? Porque Cristo al morir permite que yo pueda experimentar el perdón de los pecados. Reconciliadora, porque la muerte de Cristo une otra vez al hombre pecador, porque es justificado, lo une con el Dios Santo que lo creó. Y es transformadora, porque la muerte de Cristo es la razón por la que nosotros tenemos esperanza de un cambio transformador en nuestra vida, ¿no? Que opera el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, ese es el significado de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo. En un momento, el Señor declara el señorío de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Un día el Señor Jesucristo será exaltado plenamente, sobre todo en el momento final, después del milenio. Allí toda rodilla se va a doblar delante de Jesús por lo que Él hizo en nuestro favor. La experiencia de la salvación
¿Cómo es que nosotros somos salvos? Aquí se nos habla acerca de la justificación. A través de Cristo somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Nuestro pecado es perdonado. Somos declarados justos. Cuando nuestro pecado es perdonado, somos declarados justos. Eso es lo que significa la justificación. Y allí somos adoptados como hijos e hijas de Dios. El Señor dice, tú eres mi hijo. Y liberados del señorío del pecado. Luego nacemos de nuevo, somos santificados, el Espíritu renueva nuestras mentes. Es decir, hay una transformación. Y esto es algo continuo que tiene el nombre de la santificación. Y después nosotros esperamos la transformación completa, que es la glorificación, que solo será posible cuando Jesucristo venga. Entonces allí nosotros podemos ver la experiencia de la salvación. El crecimiento en Cristo. Esta es la nueva doctrina, ¿no? La nueva creencia. ¿Por qué es que sale esta nueva creencia? Porque en algunos lugares del mundo nuestra iglesia está enfrentando cierta confusión, ciertas enseñanzas falsas, ciertas enseñanzas que no tienen que ver con la Biblia, según las cuales la meditación, la trascendental, ¿no es cierto? El éxtasis era lo que nos acercaba y que nos hacía crecer en Cristo. Y entonces aquí se puntualiza qué es lo que realmente nos hace crecer. Y entonces dice esta creencia, en esta nueva libertad en Jesús, es decir, hemos sido salvos, somos libres en Jesús, somos llamados a crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente comunión con Él. ¿Cómo puedes crecer, querido joven, en la vida espiritual? Manteniendo diaria comunión con Él. Oración, lectura de la Biblia, alimentándonos de su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos para adorar y participar en la misión de la iglesia. Y somos también llamados a seguir el ejemplo de Cristo al ministrar compasivamente las necesidades de la humanidad. Entonces, en síntesis, ¿cómo crecemos en Cristo? Crecemos en Cristo a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y a través del cumplimiento de la misión. Y la misión incluye también ministrar compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de la humanidad. La misión es hacer lo que Cristo hacía cuando estuvo en la tierra. La iglesia se transforma en la embajadora de Cristo, representante de Cristo, porque su misión es hacer lo que Cristo hacía cuando Él estuvo en la tierra. Y eso nos ayuda también en el crecimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, esa es la creencia del crecimiento en Cristo. Y ahora vamos a otra doctrina importante de nuestra iglesia, la doctrina de la iglesia. O sea, la iglesia también constituye una doctrina. Hasta ahora hemos visto la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación y la doctrina de la iglesia. Ahora, vamos a dar una mirada entonces a las creencias. Son 5 las creencias que forman parte de esta doctrina de la iglesia. La iglesia, el remanente, muchas veces hemos escuchado acerca del remanente, la unidad en el cuerpo de Cristo y algunas prácticas que la iglesia debe realizar, como el bautismo y la cena del Señor. Entonces ustedes, mis hermanos, vamos a dar una visualización a esta doctrina de la iglesia, ¿no? La iglesia es la comunidad de creyentes. Esto es muy importante. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es la organización fría. La iglesia es la comunidad de creyentes. ¿Cuál es la característica de los creyentes? Confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Si tú confiesas que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y has sido bautizado, formas parte de esta comunidad de creyentes. Y dice allí, continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Desde el Nuevo Testamento hasta nuestro tiempo, la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces se nos invita a salir del mundo, se nos invita a adorar para estar en comunión unos con otros, para recibir la palabra de Dios, para celebrar la cena del Señor y para proclamar el Evangelio en el mundo. Esa es la comunidad. Por favor, saca de tu mente que la iglesia es el edificio. La iglesia es la comunidad, son las personas.
es una comunidad que confiesa que Jesucristo es el Señor. Cada miembro de la comunidad declara su creencia en el Señor Jesucristo. El remanente y su misión. El concepto de remanente, ¿no? El concepto de remanente es como resultado de una época de apostasía generalizada. Los que permanecen fieles constituyen el remanente. Dice allí, la Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. Es la Iglesia Universal. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente es, dice aquí, de los últimos tiempos, de los últimos días, y tiene como características, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, si bien es cierto, tenemos una iglesia universal en donde están todos los que sincera y verdaderamente creen en Jesucristo como Señor, una iglesia universal, ¿no? Sin embargo, también hay un remanente, tal como está en Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, como está en Apocalipsis capítulo 14, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Ese es el remanente. La iglesia remanente, la iglesia del tiempo del fin, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús pertenecen al remanente, y este remanente predica el mensaje de los tres ángeles. Ahora vamos con la unidad en el cuerpo de Cristo. Otra creencia, la iglesia, mis hermanos, es un cuerpo que está constituido por un grupo heterogéneo de personas diferentes, de una diversidad tremenda, ¿no? De todas las razas, de todas las lenguas, de todos los pueblos. Sin embargo, en Cristo todos somos una nueva creación. Y esas diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, esas diferencias de hombres encumbrados y humildes, de ricos y pobres, de hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Nosotros no vamos con el feminismo radical, ¿no? Del heteropatriarcado, de la idea del patriarcado, no. Nosotros creemos que en Cristo somos todos una nueva creación y que las diferencias entre nosotros no deben causar divisiones. Nosotros no creemos que vamos contra los ricos y que los pobres son los buenos y que los ricos son los malos. O que no es diferencias económicas. No creemos, por ejemplo, en nacionalidades, que los peruanos somos mejores que los españoles, que los chilenos y que cualquier otra nacionalidad. No, somos todos uno en Cristo. No hay diferencia de raza, ¿no? Entonces, hay diferencias, sí, pero eso no debe causar división entre nosotros. Eso nos dice esta creencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Luego, una práctica de la iglesia que también forma parte de una creencia es que creemos en el bautismo por inmersión. Y aquí se diferencia del bautismo por aspersión. El bautismo por aspersión es cuando solamente colocan agua en la cabecita del bebé. Entonces dice, está bautizado. Nosotros creemos, como dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, para ser bautizado necesito creer. Y para creer necesito entender, necesito comprender la doctrina cristiana y aceptar a Jesucristo. Y un niño no puede hacer eso. De este modo reconocemos entonces que el bautismo es una confesión pública de nuestra fe en Jesucristo. Otro elemento es la cena del Señor. La cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús. Creemos que son emblemas, son símbolos. A diferencia de la doctrina de la transustanciación, que es una doctrina de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, algunas iglesias creen en la transustanciación, según la cual en el momento de la Eucaristía no es que el pan represente el cuerpo, sino ellos dicen que el pan es el cuerpo. Y no dicen que el vino representan la sangre, sino que esta doctrina afirma que el vino es la sangre de Cristo. Y entonces se le enseña a esas personas, de una manera falsa, que cuando están consumiendo estos emblemas, realmente están
consumiendo el cuerpo y la sangre de Jesús y Dios está en su interior, ¿no? Bueno, en realidad Dios está en nuestro interior, pero no es a través de esta manera, porque el vino y el pan simplemente representan, son emblemas. Y al participar de la cena proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. Esto es bíblico, ¿no? Eso se encuentra en 1 Corintios. Bien, vamos ahora a la siguiente doctrina. Esta es la doctrina que más creencias tiene, la doctrina de la vida cristiana. Ustedes pueden ver allí, tiene al menos 7 creencias: los dones espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, mayordomía, conducta cristiana y el matrimonio y la familia. Entonces vamos a dar una mirada a estas creencias. Primero empezamos con los dones espirituales. Según esta doctrina, según esta creencia, según esta creencia, todos los miembros de la iglesia hemos recibido dones que ha entregado el Espíritu Santo. Y estos dones sirven para cumplir la misión de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces existe el don de profecía, existe el don de la enseñanza, existe el don de la predicación, existe el don del discernimiento, existen variedad de dones para la iglesia. Y lo que tenemos que hacer, apreciados jóvenes, por la gracia del Señor, es identificar nuestros dones y colocarlos al servicio del Señor. Hay dones, por ejemplo, maravillosos, ¿no? El don de la misericordia, o el don de hacer amigos, o el don de tener carisma delante de las personas para poder tener hermosas amistades. Esos dones deben ser usados todos para la gloria de Dios. Todos tenemos dones, hay que descubrirlos y hay que usarlos para la gloria del Señor. Otra creencia es el don de profecía. Dentro de esta variedad de dones hay uno que es especial y que además es señal identificatoria de la iglesia remanente, porque en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando vamos a Apocalipsis 19:10 se nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, una característica distintiva de la iglesia remanente es la presencia del espíritu y profecía. Nosotros creemos en el don profético y creemos que ese don profético se ha manifestado en el ministerio de Elena de White. Y eso es importante, porque significa entonces que debemos amar el don profético, que debemos estudiar el espíritu y profecía, ver los consejos que están allí, porque proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Entonces creemos también en el don profético. Vamos a la doctrina, a la creencia número 19, la ley de Dios. Algunas personas dicen que la ley de Dios fue simplemente para el tiempo de los judíos, especialmente los evangélicos. Los católicos, ellos dicen: nosotros cambiamos la ley, ¿no? Y quitaron el segundo mandamiento, cambiaron el cuarto, hicieron un cambio total, ¿no? Y ellos enseñan mandamientos diferentes. Pero nuestra creencia es que los mandamientos de Dios son obligatorios para todas las personas en todas las épocas, porque expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a nuestra conducta y a las relaciones humanas. La primera parte, los primeros 4 mandamientos, explican cómo nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios. Y los últimos 6 mandamientos nos explican cómo nosotros expresamos el amor a nuestro prójimo. Cuando nosotros sintetizamos toda la ley, decimos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Son los primeros 4 mandamientos. Y después decimos: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es un resumen de los últimos 6 mandamientos. Esa es la ley de Dios, y como adventistas creemos que es necesario que sea obedecida esta ley del Señor. Vamos por el número 20. El 20 ya nos habla definidamente acerca del 4.º mandamiento. El 4.º mandamiento es desobedecido por la gran cantidad de iglesias, por el mundo cristiano en general, ¿no? Son pocas las congregaciones que obedecen el 4.º mandamiento. Pero la Biblia nos enseña que el sábado es el día del Señor. La Biblia nos enseña que el sábado es un monumento recordativo de la creación.
que es un día para la comunión con Dios, que es un símbolo de nuestra redención en Cristo, que es un signo de nuestra santificación porque estamos creciendo en Cristo y un anticipo de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Y además también el sábado constituye el sello de Dios, la señal que identifica el pueblo del Señor. Vamos ahora por la número 21, la mayordomía. Somos mayordomos de Dios. Mira que la mayordomía también está dentro de una de las creencias de la Iglesia Adventista. Somos mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo, oportunidades, habilidades, posesiones, bendiciones de la tierra y sus recursos. Somos responsables ante Él por el uso apropiado. Tu cuerpo no es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Tu tiempo no es tu tiempo, el Dios te ha dado el tiempo, úsalo para la gloria de Dios. Tus recursos no son tus recursos, tú eres un administrador. Y entonces honra al Señor con tus bienes. Y de esta manera todo aquello que nosotros tenemos, que nosotros hemos recibido del Señor, debe ser usado para la honra y la gloria del Señor. Solo somos administradores. Nosotros no somos los dueños. Dios es el dueño de todas las cosas. Qué importante responsabilidad a través de esta creencia. Y también la conducta cristiana. ¿Qué significa esto? Creemos que como cristianos tenemos normas que nos ayudan a tomar decisiones en nuestra conducta personal y social. Somos llamados a ser un pueblo santo que piensa, siente y actúa en armonía con los principios bíblicos. Creemos que el Espíritu Santo recrea dentro de nosotros un carácter semejante al de Jesús. Y esto va a producir pureza, salud, la alegría, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Eso va a producir. Y esto se va a reflejar también en nuestras decisiones. Nuestra diversión y entretenimiento debe cumplir con los más altos estándares de gusto y belleza cristiana. Nuestra alimentación, nuestra vestimenta debe reflejar la altura de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de nuestros ideales, ¿no? Entonces, quiere decir que también hay cristianismo en el alimento, hay cristianismo en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar. Todo esto tiene que ver con la vida cristiana. Entonces, llegamos ahora a otro punto importante, que es importante, es el matrimonio y la familia. En un mundo que no cree en el matrimonio, nosotros adventistas creemos en el matrimonio. En un mundo que se está tergiversando la idea del matrimonio, nosotros adventistas creemos que el matrimonio fue afirmado por Jesús como una unión de por vida entre un hombre y una mujer. Es decir, es un matrimonio heterosexual, monogámico, en una relación amorosa, en compañía amorosa. Creemos que el compromiso matrimonial es tanto con Dios y con el cónyuge. Entonces quiere decir que debe ser contraído sin yugo desigual, solo entre un hombre y una mujer que comparten una fe común. Sin yugo desigual, mi hermano. Ese es el matrimonio en el que creemos, siguiendo los estándares de la palabra de Dios. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad son el tejido de esta relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la cercanía y la permanencia de la relación entre Cristo y su iglesia. En otras palabras, el amor de Cristo con su iglesia es el símbolo también del amor que tiene que haber entre el esposo y la esposa. Bueno, entonces eso también es una creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos ahora a la doctrina de los acontecimientos finales. Con esto cerramos la exposición de estas 28 creencias. Vamos a ver cuál es la doctrina de los acontecimientos finales. Incluye 5 creencias: el santuario, la segunda venida, la muerte, el milenio y la nueva tierra. 5 creencias. Vamos a examinarlas un poco más de cerca. Nosotros creemos, hermanos, que hay un santuario en el cielo, que es el verdadero, y que Cristo ministra en ese santuario, y que a partir de 1844 ese santuario refleja una obra de juicio en el que Cristo es nuestro intercesor. Pero habrá un momento en que finalmente terminará el tiempo de gracia, cada caso habrá sido juzgado y determinado, y entonces
se dará paso a los eventos finales. Pero en este momento, en su ascensión fue inaugurado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. Cuando Cristo asciende, comienza con ese ministerio de intercesión, pero luego en 1844, en un escenario de juicio, el Señor ahora desde el Santísimo, en el santuario celestial, es nuestro intercesor y nuestro abogado en el juicio. Ahora vamos entonces ahora a la creencia de la segunda venida de Cristo. Creemos, mis hermanos, que la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia, el gran clímax del Evangelio. Creemos que la venida de Cristo será literal. No es que Cristo vendrá espiritualmente, no, sino que un día el cielo se abrirá y veremos con nuestros ojos, con estos ojos, ¿no?, que tenemos aquí, nosotros veremos a Cristo de manera personal. Lo veremos en un acontecimiento mundial. Los muertos en Cristo resucitarán. Los vivos justos serán glorificados y llevados al cielo, pero los injustos morirán. Y entonces, esperando todavía el juicio de los injustos que será durante el milenio. Y justamente nosotros aquí hablamos acerca de la muerte. En la creencia 26 decimos, la paga del pecado es la muerte. La muerte significa un periodo de inconsciencia hasta la venida de Cristo, de todas las personas. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y arrebatados al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los injustos, tendrá lugar 1000 años después. O sea que ahí hay la muerte, que es un estado de inconsciencia, y la resurrección. La promesa de Cristo es la resurrección. El Señor Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en la resurrección, es una enseñanza bíblica. Vamos ahora por la creencia número 27, que nos habla acerca del milenio. Es un reino de 1000 años que transcurre entre la primera y la segunda resurrección, entre la resurrección de los justos, con ocasión de la segunda venida de Cristo, y la resurrección de los impíos, con ocasión de la tercera venida, es decir, del descenso de la nueva Jerusalén a la tierra. Durante ese tiempo, durante el milenio, los malvados muertos serán juzgados. La tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos vivos, pero ocupada por Satanás y sus ángeles. Al final, Cristo con sus santos y la ciudad santa descenderán del cielo a la tierra. Los muertos injustos resucitarán, y con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y limpiará la tierra. El universo será así liberado del pecado y de los pecadores para siempre. Es decir, allí está el fin del pecado. Hay un origen, pero hay un final. El pecado no es eterno, como piensan las filosofías orientales, ¿no?, las religiones orientales. No es eterno. El cristianismo y la palabra de Dios dice, hubo un inicio del pecado, pero habrá un final también. Dios va a extirpar el pecado y entonces tendremos un universo perfecto, como Dios lo creó al principio. Finalmente, mis hermanos, la creencia 28, según la cual el Señor va a renovar todas las cosas. El Señor nuestro Dios, en la tierra nueva que habita la justicia, proveerá un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida eterna, el amor, la alegría y el aprendizaje en su presencia. Dios morará con su pueblo. Ya no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más muerte. El gran conflicto va a terminar, el pecado ya no existirá. Todas las cosas animadas e inanimadas declararán a través de su propia existencia que Dios es amor y que Dios reinará para siempre y que ahora hay armonía perfecta en toda la creación del Señor, porque el pecado ha sido eliminado. Entonces, la creencia 28 nos lleva hasta el momento en que Dios establece una tierra nueva, que es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros aguardamos, pues, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y de esta manera, apreciados jóvenes, hemos dado una visión panorámica a las 28 creencias que conforman
un sólido núcleo de creencias en el Señor, ¿no es cierto?, que conforman una, eh, un sistema armonioso de verdades que debemos compartir con el mundo porque conforman la enseñanza bíblica, la creencia que nace de la palabra de Dios y que va orientando nuestra vida y orientando la misión de nuestra iglesia. Bueno, apreciados jóvenes, de esta manera entonces hemos tenido esa visualización de las 28 creencias. Ahora sabemos cuál es la diferencia entre doctrina y creencia, ¿no? No son 28 doctrinas, son 6 doctrinas y son 28 creencias, ¿no? Muy bien, bueno, de esta manera estamos terminando entonces y dejamos ahora con